Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene fascinado y un poco sorprendido. Vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades, y es que prepárense para esto, parece que nuestro queridísimo Can Yaman estaría preparándose para un papel muy diferente al que estamos acostumbrados a verle. Sí, han oído bien. Pero no solo eso, porque este supuesto nuevo rol viene acompañado de una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta, la posibilidad de que se convierta en padre de una niña. Y lo más impactante de todo, él mismo ha revelado un miedo muy particular relacionado con esta faceta. ¿Les pica la curiosidad? A mí y mucho. Así que quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles, las especulaciones y sobre todo, ese miedo que ha compartido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este cotilleo jugoso, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita, porque aquí siempre nos enteramos de todo lo más interesante del mundo de las estrellas. Ahora sí, vamos al grano. La noticia gira en torno a Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional con su carisma, su físico y sus papeles en exitosas telenovelas como Erkencikus o Dolunay. Siempre lo hemos visto en roles de galán, seductor, hombre de negocios, vamos, el típico personaje que nos hace suspirar. Pero parece que la vida, y quizás la propia carrera de Yaman, está dando un giro inesperado. Los rumores, que en el mundo del espectáculo son tan comunes como los flashes de las cámaras, apuntan a que Can Yaman podría estar preparándose para un nuevo proyecto, un proyecto que, de ser cierto, lo alejaría bastante de las historias de amor apasionado y las tramas dramáticas a las que nos tiene acostumbrados. Estamos hablando de un posible rol de padre. Y no cualquier padre, porque las habladurías sugieren que sería el padre de una niña. Imaginen la escena. El Can Yaman que conocemos, vistiéndose de pañales y arrullando a una pequeña. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque no es solo un rumor sobre un papel. La información que ha comenzado a circular, y que ha sido alimentada por ciertas declaraciones y por el propio círculo del actor, insinúa que este nuevo rol en su carrera podría estar tocando fibras muy sensibles en su vida personal. Y es que, ¿quién iba a decir que detrás de esa fachada de hombre seguro y decidido, Can Yaman podría esconder un miedo tan tierno y a la vez tan universal? Él mismo, en una entrevista que ha causado revuelo, confesó que tiene un miedo particular ante la idea de ser padre de una niña. Sí, una niña. Los detalles son todavía un poco escasos, y como siempre en el mundo de la farándula, hay que tomarse las cosas con cautela hasta que haya confirmaciones oficiales. Sin embargo, las fuentes cercanas y las propias palabras de Yaman han sembrado la semilla de la duda y la especulación. ¿Por qué este miedo? ¿Qué es lo que le preocupa? Si nos ponemos a pensar, muchos hombres y mujeres también se enfrentan a la paternidad con una mezcla de ilusión y sí, también de inseguridad. Pero el miedo específico a tener una niña, eso sí que es inusual y da pie a pensar en muchas cosas. Podríamos imaginar que el miedo de Can Yaman a tener una hija esté relacionado con la sobreprotección. Los padres de niñas a menudo sienten una necesidad innata de proteger a sus hijas de cualquier cosa que pueda hacerles daño. Es como si el mundo fuera un lugar más peligroso para ellas, y el instinto paterno se disparara de una manera aún más intensa. Quizás Can Yaman, acostumbrado a interpretar personajes que se enfrentan a peligros y desafíos, ahora se vea enfrentándose a un tipo de desafío completamente diferente, proteger a su propia sangre, a su princesa, de las adversidades de la vida. Y ese tipo de responsabilidad, sin duda, puede ser abrumadora. Otra posibilidad es que el miedo esté ligado a la comunicación o a la conexión emocional. A veces se tiene la idea de que los hombres tienen más facilidad para conectar con hijos varones, aunque esto sea un estereotipo. Sin embargo, la crianza de una niña implica una dinámica diferente, quizás más enfocada en conversaciones profundas, en entender sus emociones de una manera más sutil, en ser ese confidente y esa figura de apoyo incondicional. Para alguien que quizás está más acostumbrado a resolver problemas de forma directa, o a expresar afecto de manera más física, adaptarse a esta faceta más sensible y vulnerable de la paternidad podría generar cierta aprensión. Y no podemos descartar el factor de la presión social o las expectativas. Can Yaman es una figura pública, y cualquier paso que dé en su vida personal es analizado con lupa. Quizás teme no estar a la altura de las expectativas de ser un padre perfecto par.
a una niña, o quizás tiene miedo de cómo la opinión pública podría reaccionar ante su forma de criar, de interactuar con su hija. El mundo de las redes sociales puede ser implacable, y la idea de que la vida privada de uno se convierta en el tema de debate para miles de personas es, para muchos, un motivo de gran estrés. Además, y esto es algo que he estado pensando mucho, ¿qué pasa con las relaciones padre-hija en la cultura popular? A menudo se retratan como relaciones muy especiales, llenas de ternura, pero también de momentos de tensión, sobre todo cuando las hijas crecen y empiezan a tener sus propias vidas, sus propios novios. Quizás Kanyaman, desde una perspectiva de hombre, intuye esa complejidad y le da un poco de vértigo pensar en cómo navegar por esas aguas, en cómo dejar ir a su hija cuando llegue el momento, en cómo confiar en ella y en las decisiones que tome. Lo que sí es seguro es que esta revelación le añade una capa de profundidad al personaje público de Kanyaman. Lo humaniza de una manera que sus roles de galán, por muy entretenidos que sean, no pueden hacer. Nos muestra a un hombre que, a pesar de su éxito y su atractivo, también tiene miedos, dudas, y se enfrenta a las mismas incertidumbres que cualquier persona ante la perspectiva de formar una familia. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que, paradójicamente, puede hacer que conectemos aún más con él. Ahora, ¿qué implica esto para su carrera? Si realmente está considerando un papel como padre de una niña, y si este miedo se relaciona con una exploración personal, podríamos estar ante una etapa artística completamente nueva para él. Quizás quiera demostrar su versatilidad, explorar registros más maduros, y conectar con una audiencia diferente. Es un riesgo, sí, pero también una oportunidad para reinventarse y para mostrar al mundo que no es solo un rostro bonito, sino también un actor capaz de interpretar personajes complejos y emocionalmente resonantes. Hemos visto a muchos actores dar giros sorprendentes en sus carreras, y si Kanyaman sigue este camino, sin duda será un tema de conversación apasionante. Imaginen las entrevistas futuras, las ruedas de prensa, ¿cómo abordará este tema? ¿Se abrirá completamente? ¿Nos contará anécdotas divertidas o conmovedoras de esta supuesta paternidad en la ficción? Es un misterio que personalmente me tiene muy intrigado. Y volviendo a ese miedo específico. ¿Será un miedo a la vulnerabilidad? ¿A no saber cómo consolar a una niña si llora? ¿A no tener las respuestas correctas a sus preguntas, que sabemos que los niños son capaces de hacer las preguntas más inesperadas y difíciles? O quizás, y esta es una idea más romántica, tiene miedo de que su corazón se derrita por completo ante la dulzura y la inocencia de una hija, y que ese amor sea tan abrumador que lo cambie para siempre. A veces, los miedos más profundos provienen de la anticipación de un amor tan grande que no sabemos cómo manejarlo. Es importante recordar que, a pesar de que hablamos de una noticia que está circulando, no hay una confirmación oficial directa de que Kanyaman vaya a ser padre en la vida real. Lo que sí parece ser más firme es la posibilidad de un nuevo proyecto de actuación que explore esta temática. Pero la forma en que él ha expresado su miedo, de manera tan personal y sincera, sugiere que hay algo más profundo detrás de todo esto. Quizás está usando la ficción como un vehículo para confrontar sus propios miedos y expectativas sobre la paternidad. Y eso, en sí mismo, es una historia digna de contar. Creo que esta noticia nos invita a reflexionar sobre la paternidad en general. A menudo se idealiza, se habla de la alegría, pero se tiende a obviar las inseguridades, las responsabilidades abrumadoras, y los miedos que vienen de la mano, especialmente cuando se trata de criar a una persona completamente nueva en el mundo. El miedo de Kanyaman, en este sentido, podría ser un espejo para muchos padres y futuros padres. En fin, la verdad es que este tema da para mucho. La mezcla de una estrella tan popular como Kanyaman con un tema tan íntimo como la paternidad, y además con ese giro inesperado de un miedo particular, es una combinación explosiva para cualquier fan o seguidor de las noticias del espectáculo. Mantendremos los ojos y los oídos bien abiertos para cualquier nueva actualización sobre este fascinante tema. Para resumir un poco lo que hemos hablado, Kanyaman, el actor turco que todos conocemos, parece estar explorando nuevos horizontes en su carrera, con rumores fuertes sobre un proyecto en el que interpretaría a un padre. Lo más llamativo de todo es que él mismo ha confesado tener un miedo particular ante la idea de ser padre de una niña. Este miedo abre la puerta a un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de esta aprensión, desde la sobreprotección hasta la complejidad de las relaciones padre-hija, pasando por la simple vulnerabilidad que trae consigo la paternidad. Sea cual sea la verdadera razón, esta noticia le añade una dimensión humana y fascinante a la figura de Kanyaman. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy.
Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que podría ser la causa de ese miedo de Can Yaman? ¿Les gustaría verlo en un rol de padre? Déjenme sus opiniones y comentarios, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden regalarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos así. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.